La verdad es que la clase de hoy está súper poderosa porque voy a compartirte tres Cs, o sea, de la letra C, para que comiences a generar esa vibración que necesitas y comiences a atraer lo que necesites para el cumplimiento de tu resultado, ya sea un resultado de salud, ya sea un resultado económico, un resultado en tus relaciones, ¿sí? Más vitalidad, más ventas, mayores resultados en cualquier área. Y la verdad es que estas tres letras, ¿sí? Están súper, súper poderosas y quiero que abras tu mente, abras tu corazón y pongas mucha atención porque puede ser que alguno de estos tres pasos esté mermando algún resultado. A lo mejor quieres acelerarlo, ¿no? A lo mejor quieres atraer mejores y mayores clientes. A lo mejor quieres tú como emprendedor, tú como agente de seguro, no lo sé, quieres más recomendaciones, más prospectos. Bueno, la verdad es que cuando comiences a trabajar en estos puntos, estoy súper segura que vas a atraer eso que quieres, pero que sea sumamente persistente en el camino, ¿sí? El primer paso es creer, ¿sí? Ponlo ahí en letra grande, creer. Pero lo más importante, creer en ti y creer en lo que haces. Entonces yo te pregunto, ¿qué tanto crees en ti? ¿Qué tanto crees en lo que haces? ¿Qué tanto crees en tu proyecto? ¿Sí? Eh, Cuando se te presenta una situación, cuando se te presenta alguna circunstancia, inmediatamente dices, ay, no, pero no voy a poder, o una oportunidad incluso, inmediatamente empiezas a ver tus limitaciones o estás viendo tus habilidades y tus cualidades que ya tienes. Entonces, dependiendo qué estás viendo, es si estás creyendo o no estás creyendo en ti. Entonces, ¿qué tanto crees en ti? Sí, incluso dice Napoleón Hill, hay una gran diferencia, ojo con esto, por favor, y anótalo con letrotas mayúsculas, porque hay una gran diferencia, ¿sí? Entre saber algo, perdón, entre desear algo, ¿sí? Y estar listo para recibirlo. Nadie está preparado para algo hasta que cree que puede adquirirlo. El estado mental ha de ser de creencia y no simple esperanza o deseo. Fíjate, debe de ser de creencia, o sea, debes de creer. Tienes que alinearte contigo, ¿sí? Para que todo atraigas, para que comiences incluso a trabajar mejor con tu equipo, mejor con tu organización, mejor con tus clientes, ¿sí? Entonces tienes que comenzar a creer, porque dice eh, Bob Proctor, solo aquellos individuos cuyas creencias son sólidas, fíjate, cuyas creencias son sólidas, están en armonía con las leyes del universo y han sido integradas con el comportamiento, emergerán como auténticos triunfadores en la nueva economía. El mundo se mueve, el mundo avanza, la tecnología está tomando otro lugar, hay cosas que llegaron para quedarse. Entonces, si tú no comienzas a generar esa creencia que realmente puedes tú también crear el nuevo comportamiento para tu nuevo resultado, ¿qué crees que va a pasar? Te vas a quedar solamente deseando, ¿sí? Entonces hay una gran diferencia entre desear algo y estar listo para recibirlo. ¿Cómo voy a estar listo? Creyendo, creer, ¿sí? Entonces, cuando tú crees, olvídate, olvídate, te conviertes en una persona imparable. Entonces, ¿quién estás pretendiendo ser? Esa pregunta, háztela.
Creo en mí cuando viene una oportunidad. Creo que soy capaz de lograrlo. O el miedo me está deteniendo y paralizando y me está dejando, ay, y solamente me quedo deseando. Ay, cómo quisiera, ay, cómo deseara. Y pasa el tiempo y ¿qué pasa? Llega un sentimiento de arrepentimiento, ¿sí? Incluso si tú, una ocasión escuché un estudio de que cuando le hacen a las personas una entrevista antes de que van a morir, ¿sí? Ellas en la entrevista le dicen, bueno, ¿cuál sería lo que te gustaría compartir hacia las demás personas? O hasta ahorita, ¿cuál es la emoción, el sentimiento que tienes? Entonces, lo primero que dicen es, pues yo invito a las personas que hagan todo aquello que desean y que quieren comenzar a vivir, que no se queden con la música por dentro, literalmente, como decía Wayne Dyer, no te mueras con la música por dentro. Y algo, el sentimiento que tengo es a lo mejor el arrepentimiento de no haber hecho muchas cosas. Imagínate. Entonces, ¿para qué llegar a ese punto? Y mejor decir el día de hoy, me voy a preparar, voy a ser valiente, ¿sí? Para que pueda hacer aquellas cosas que quiero hacer, comenzando creyendo en mí. ¿Tiene sentido? Entonces, creer, qué importante creer. Creer, te vuelvo a repetir esta frase que decía Napoleón Hill, el gran Napoleón Hill, ¿sí? Hay una gran diferencia entre desear. ¿Cuántas cosas deseas? Y que solamente se quedan en el deseo y no tomas acción, ¿sí? Hay una gran diferencia entre desear algo y estar listo para recibirlo. Ojo con esto, nadie está preparado para algo hasta que cree que puede adquirirlo. El estado mental ha de ser de creencia y no de simple esperanza o deseo. No solo el de la esperanza y el deseo, sino que tienes que comenzar a creer, a creer. Ahora, te vuelvo a preguntar, ¿realmente crees en ti? ¿Realmente crees que puedes tener eso que deseas? ¿Realmente crees que puedes ir a hacer, tener, sí? ¿O solamente estás deseando? Pero todo comienza desde la creencia y desde la creencia de creer en ti con todas tus fuerzas, ¿sí? Entonces te pregunto, ¿crees en ti? Y si por ahí hay alguna línea rojita de que, híjole, la torre, pues todavía me falta creer en mí, pues a trabajar. Comenzar a trabajar en esa autoimagen para que comiences a meter esa nueva creencia en ti, ¿sí? Y ponte un reto y ponte otro reto y hazlo, pequeños actos de valor, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto crees en ti? No me tienes que responder, esa respuesta es para ti. ¿Qué tanto crees en ti? Incluso uno de los principios, uno de los 11 principios de liderazgo, hay uno, es el primero. ¿Cuál es? ¿Quién me dice? Examen. ¿Quién me dice? ¿Autoconfianza? Ese es otro. El primero es valor inquebrantable. Valor inquebrantable. Aquí me pusieron fe inquebrantable, pero es valor. Valor inquebrantable. ¿Qué es valor inquebrantable? Valentía. Creer. ¿Sí? Ese coraje de querer, esa hambre. Entonces, la primera es creer. Segundo, chicos, comportarte. Comportarte. Súper poderoso, ¿sí? Comportarte. Entonces, cuando tú comienzas a creer,
esa creencia se comienza a integrar en tu comportamiento y comienzas a generar acciones basadas en tu creencia. Si te encuentras en algún momento que ya sabes lo que tienes que hacer, pero que no lo haces, ¿qué está ocurriendo ahí? El paradigma toma lugar y es el que está controlando. Pero cuando tú le das fuerza a eso que crees, comienza a integrarse en el comportamiento. Entonces, lo que crees, comienzas a hacerlo. ¿Tiene sentido? Comienzas a comportarte. Pero ahora, compórtate como la persona en la que quieres convertirte. Y ahorita voy a llegar ahí, porque cuando te vuelves completamente absorto en un estado emocional, es decir, cuando estás integrando la creencia con tu comportamiento, te estás emocionando, es en ese momento que estás asumiendo el sentimiento de ese estado cumplido, de ese deseo cumplido. Y entonces, si tú persistes en ello, lo que sí va a hacer que estés sumamente emocionado, o sea, si tú comienzas a actuar, si tú comienzas a persistir en ese sentimiento y te emocionas, vas a comenzar a experimentar lo que quieres en un estado físico. ¿Sí tiene sentido? Comienzas a creer en ti, te emocionas, comienzas a comportarte porque estás integrando la creencia, comienzas a comportarte. Sí, estás sumamente emocionado, pero si tú persistes en ese sentimiento de ese estado cumplido, ¿sí? Si persistes en ello, sea lo que comiences a querer o lo que a lo que estás tú trabajando, ¿sí? Y te emocionas intensamente, lo vas a experimentar. Sí o sí. Lo decía el gran Neville, sí o sí. ¿Sí? Pero entonces yo te pregunto, ¿en dónde está tu atención? ¿En qué estás creyendo? ¿En que puedes o en que no puedes? ¿Sí? Y entonces cuando tú agarras tu atención y la concentras en esa creencia fuerte en ti y lo llevas, repito, a un nivel emocional, comienzas a generar y comienzas a comportarte. Comportarte. Entonces yo te pregunto, ¿cómo te estás comportando? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Sabes por qué? Cuando te emocionas, cuando estás súper persistente en ese sentimiento para integrar esa creencia, ¿sabes por qué lo experimentas en un estado físico? Porque al momento de que tú te estás comportando, estás haciendo match con lo que estás buscando. Y lo que decía el gran Albert Einstein, no me creas a mí si quieres, créele al gran Albert Einstein, empata la frecuencia de lo que quieres y con tu frecuencia, y es imposible que no se logre, o sea, es imposible que no empate. Entonces, dices, oye, Alicia, es que trabajo, es que hago, es que estoy en trabajo duro, pero no hago. Espérame, no hay manera de que la frecuencia empate. A nivel intelectual sí dices, sí, sí lo creo, sí. Pero, a ver, ya hay una integración para que, ¡pum!, haga match y entonces comience ahora sí experimentarlo en tu mundo físico. ¿Tiene sentido hasta aquí si me sigues? Entonces, esa creencia tiene que llegar al comportamiento. Un comportamiento de la persona en la que te quieres convertir. ¿Sí? Entonces tienes que comenzar a generar esa creencia tan fuerte. Pero Alicia, entonces, ¿cómo le hago? Tienes que aceptar ser transformado. Tienes que aceptar ser transformado.
Porque si no se está generando el resultado, es que a lo mejor lo primero que está fallando es la creencia. Creer, ¿sí? Pero, ¿y luego cómo puedo hacer para ser transformado? Bueno, toda transformación, dice Neville, toda transformación empieza con un intenso deseo de ser transformado. Empieza con un intenso deseo de ser transformado. Sí, ya creaste lo que deseas, ya comenzaste a trabajar en tu propósito, ya comenzaste a trabajar en tu visión y ya comenzaste a ver la diferencia entre propósito, visión y meta. Ah, ok, sí, perfecto. Pero entonces, ¿realmente lo crees? ¿Sí? Creer en ti y creer en lo que haces. Y posteriormente comportarte, pero para que eso ocurra tienes que tener un intenso deseo, ¿sí? De transformarte o de ser transformado, de dejar esas creencias, de dejar eso que te está deteniendo aún. Incluso el gran versículo de la Biblia que se encuentra en Romanos 12:2, sean transformados mediante la renovación de tu mente. Entonces, si no crees en ti, hay que renovar la creencia. ¿Sí tiene sentido? Hay que renovarlo. No intentes cambiar el resultado con un modelo viejo, con una creencia vieja, porque entonces solamente estás deseando, solamente estás viviendo en la esperanza, en el anhelo, pero aún no hay una creencia certera, real de lo que quieres. ¿Sí me sigues? ¿Sí tiene sentido? Entonces, comienza a generar esa creencia, pero lo más importante, comienza a generar ese deseo intenso, ¿sí? Ferviente de ser transformado, de dejar las viejas creencias, de dejar ese viejo comportamiento afuera. Pero Alicia, ¿cómo le hago? Con ese intenso deseo de querer lo que quieres. ¿Sí? Comienza a generar, a creer en ti. ¿Qué idea errónea tienes de ti? Que te está llevando a tener un comportamiento totalmente incongruente a lo que quieres. No, pero sí creo y sí acciono. Bueno, entonces aún no está generándose el resultado porque no estás empatando la frecuencia. Crees intelectualmente, sí, pero aún no bajas la creencia real hacia la emoción, hacia darle ese fuerte, intenso deseo, esa intensa, esa persistente emoción para que entonces empate la frecuencia y llegue lo que quieres y atraigas lo que quieres, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Renovar tu mente y ese tiene que empezar con un deseo. Y algo bien importante, debes de querer ser diferente. Debes de querer ser diferente y tener la intención de serlo, ¿sí? Antes de que puedas cambiarte a ti mismo. ¿Sí tiene sentido? Y siguiente punto bien importante, convertirse. La siguiente C, convertirte. Conviértete en esa persona en la que quieres ser. Acepta a esa persona. Comienza a generar eh, esa, esa acción. Conviértete. O sea, imagínate, comienzas a generar esa conversión. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo con el primer paso, que es la renovación de tu mente. Te estás convirtiendo, ¿sí? Porque ya estás comenzando a comportarte, ya estás siendo un hacedor de la palabra, ya estás tomando acción, una acción que inevitablemente te va a llevar a la realización de tu deseo.
¿sí? Comienzas a creer en ti, comienzas a tomar acción, ¿sí? Comienzas a generar esa acción e inevitablemente esa realización del deseo que quieres tener se va a hacer tangible. Pero todo comienza ¿en dónde? En la renovación de tu mente para convertirte. ¿Tiene sentido? Entonces, recuerda estas tres Cs. Creer. Primero creer en ti y creer en lo que realmente haces. No es nada más desear, es creer realmente, sentirlo, ¿sí? Siguiente, comienza a comportarte, comienza a tomar acción basado en la creencia. ¿Qué dije ahorita? Que me pidieron un ejemplo. Oye, ¿qué hago? Estoy aquí. Ah, pues ve al lugar, entra al departamento y haz lo que le comenté que hiciera. Hacer. ¿Tiene sentido? Y entonces comiénzate a convertir en esa persona. ¿Para qué? Tienes tú que ser esa cosa, debes de ser esa cosa en sí misma, es decir, tienes que tener esa creencia dice incluso el audio de la actitud, ¿sí o no? Antes de tener algo, tienes que ser algo, convertirte. ¿Pero por qué? ¿Cómo me puedo convertir? Comienza a actuar, a pensar, a hacer como la persona que quieres ser en 2 años. Empieza hoy, porque si no empiezas hoy y tú tienes un deseo, ay, quiero ser esto, quiero vivir allá, quiero tener estos ingresos, quiero lograr tal rango, quiero lograr, no sé, mejores ingresos, la mesa del millón, no lo sé, pero si tu comportamiento y no te has convertido en esa persona primero, ¿qué crees? Se queda en deseo solamente. Un deseo. Un deseo. Y pasa el tiempo. ¿Y qué historia quieres contar? ¿A quién quieres inspirar? ¿Cómo quieres que sea tu siguiente generación? Porque eso no se trata solamente de ti, se trata de las demás personas también y de tu generación. Creer, comportarte y convertirte. Y te aseguro que si pones estas 3 y trabajas todos los días, te aseguro que el cambio se va a ver en tu cuenta bancaria, en tus relaciones, en tu salud, en tu familia, en tu espiritualidad, en tus emociones, en tu alegría, en tu actitud, y abarca muchas cosas. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿cómo vas a practicar el creer? ¿Cómo vas a practicar y qué vas a hacer para comportarte? ¿Y qué vas a hacer para convertirte?